Universitario Cardenal Cisneros a este acto tan importante que organiza la División de Psicología de este centro y en concreto uno de nuestros más destacados profesores, el profesor don Javier Urra, junto con la Academia de Psicología de España, cuyo presidente... Había que dar al botón. Mi psicólogo me dice siempre que lo superaré. Decía, y creo que me han escuchado, que estamos en el Colegio Cardenal Cisneros, que en colaboración con la Academia de Psicología de España, cuyo presidente, don Eliodoro Carpintero, se sienta a mi derecha, para tratar en esta jornada de estrategias de afrontamiento contra la violencia de género, etiología, realidades, perspectivas y propuestas. Van a intervenir, no yo, no se preocupen, que soy un modesto catedrático de Derecho Constitucional, sino psicólogos que conocen perfectamente la materia y quienes nos acompañan. A mi izquierda está la decana de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, mi querida compañera de colegio decanal cuando yo era decano de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Nieves, muchas gracias por acompañarnos. También va de decanos, o mejor, de decanas, nos acompaña la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, así como don Francisco Morales, académico de la Academia de Psicología de España, y asimismo don Francisco Santolaya, académico de la Academia de Psicología de España y presidente del Consejo General de la Psicología de España. Además del ya citado don Javier Urra, conocido mundialmente, y del que nos jactamos que es insigne profesor de esta casa de estudios. Javier, muchas gracias, porque además junto con la Academia te has encargado de la organización. Bienvenidos a todos y ahora les iré dando la palabra para que aborden aspectos que consideren oportunos. Buenos días a todos. Ante todo, mi agradecimiento primero a todos ustedes por estar aquí y por responder a la invitación que tan cordialmente se les ha hecho por todos nosotros y especialmente por quien ha tomado sobre sus hombros la organización del acto, que es Javier Urra, al cual debo darle las gracias por el esfuerzo realmente extraordinario que ha hecho y por el interés que ha puesto para que este acto se celebrara y el tema este se tratara. Consiguiente, a él primero muchas gracias. Muchas gracias también al director del Colegio Cardenal Cisneros, Raúl Canosa, que nos ha brindado y nos brinda, como en otras ocasiones, hospitalidad a todos los psicólogos y en este momento también a la Academia de Psicología, del cual tengo el honor de formar parte y presidirla ahora. Y finalmente, déjenme que también aproveche estas palabras iniciales para felicitar, como todos los psicólogos hoy creo que lo tenemos, al nuevo Premio Nobel de Economía que se ocupa de la economía de la conducta, el profesor de la Universidad de Chicago, Richard Thaler, que en definitiva pone sobre la mesa la importancia de la psicología y de los estudios comportamentales en todo lo que tiene que ver con la conducta en las sociedades reales y concretas de los hombres de nuestro tiempo. La charla las pocas palabras que yo puedo dar aquí, que no sé si lo voy a conseguir, pero a ver, sí. Bien. Otros harán otras cosas, pero a mí me ha parecido que era importante que nos diéramos cuenta de que el fenómeno de la violencia de género es una realidad que tiene una larguísima historia, que tiene una profunda imbricación en las distintas sociedades a lo largo de la historia, y entonces me ha parecido que podía valer la pena considerar tres historias clásicas para tratar de ver si hay algunos elementos que ahí pudiéramos extraer. En principio he tomado la definición que hay
según la cual el problema de la violencia de género es una violencia que está basada en la pertenencia al sexo femenino de las personas que son agredidas justamente por, normalmente, personas del otro sexo, y que tienen toda una serie de formas por las cuales la persona se ve humillada, se ve perseguida y en ocasiones se ve muerta. De manera que es una violencia extremadamente importante. Es verdad que en una estructura antropológica el hombre y la mujer son precisamente las dos formas que tiene la vida humana. La vida humana se realiza como hombre o como mujer. El filósofo Julián María solía decir que es digamos el sexo, si quieren ustedes el género, es una realidad disyunta, porque acontece siendo o hombre o mujer. Y justamente en esa, digamos, disyunción se da también la continua correlación, coimplicación y con ello todas las posibilidades de maravillosa confraternidad y cooperación o los gravísimos problemas del conflicto. Recuerden ustedes que aunque nosotros estamos hablando de género, hablamos de género porque teniendo la realidad hombre o la realidad mujer una base biológica indiscutible, sin embargo, dijo, es una frase muy repetida, no se nace mujer, se llega a serlo. Es una expresión famosa de Simone de Beauvoir. Dijo también en otro orden de cosas Julián Marías que ser hombre o ser mujer significa ante todo una interpretación a la hora de hacer la existencia. Es decir, uno se interpreta como hombre o se interpreta como mujer y eso significa que va haciendo toda una serie de elecciones en una determinada vida. Pero eso ha venido ocurriendo a lo largo de la historia y a lo largo de multitud de formas en las cuales he encontrado esas viñetas que nos pueden servir, pero sobre todo he pensado en recoger tres casos que me parecieron interesantes. El primero de los cuales es una mujer romana, que es Lucrecia, que en definitiva va a ser un modelo que va a pasar a lo largo de los siglos después como el modelo de la mujer que fue y se enfrentó al problema de la violación y el problema del deshonor con una creatividad y con una manera de hacerlo extremadamente admirable. La figura de Lucrecia es una figura de la Roma del año 500 y pico antes de Cristo, cuando todavía Roma es una monarquía. Lucrecia es una persona que pertenece a la gran sociedad, tiene su marido y a través de ese marido conoce al hijo del rey Tarquino el Soberbio, el último de los reyes que hubo en Roma, y el hijo de Tarquino se enamora, entonces busca la oportunidad para estar a solas con la mujer, el amigo que le ha permitido entrar en la casa y conocer a la mujer. La mujer, Lucrecia, es una mujer que ha ganado digamos, el premio entre todos los amigos sobre quién era la mujer más honrada y más admirable que había en Roma, y resultaba ser ella. El príncipe finalmente encuentra oportunidad para forzarla, violándola y imponiéndole su voluntad, mientras ella se ha estado resistiendo de una manera muy enérgica, pero finalmente el príncipe obtiene lo que quiere. Y entonces Lucrecia se refiere y se dirige a su familia, a su marido y a su padre, y dice: esto es lo que ha pasado, ahora vosotros veréis lo que hacéis. Y entonces ella continúa diciendo: por mí ninguna mujer podrá aceptar una violación y aceptar el deshonrado en base a la conducta y al modelo que yo le dé. Y entonces toma un puñal, se suicida y se produce, digamos, el gran momento de la tragedia en aquella casa. Y inmediatamente entonces el marido y el padre se movilizan en Roma, y esa movilización tiene como consecuencia el fin de la monarquía en Roma. Es decir, expulsan a Tarquino, expulsan por supuesto al príncipe violador, expulsan a los reyes y nunca más vuelve a haber en Roma monarquía. De manera que hay un ejemplo tremendo en donde una persona ha asumido
el deshonor, que sabe que no es culpable, y lo ha incorporado de manera que tenga una limpieza a través de ese mundo social en el cual se encuentra implicado. Yendo a nuestro mundo más cercano, el mundo español, hay dos casos que además están en la literatura y que también vale la pena que los recordemos. Uno de ellos es, y está todavía Lucrecia muriendo. El segundo caso que quiero presentar es el que está en el poema del Cid. El poema del Cid tiene una historia centralísima, que es el momento en donde las hijas del Cid, a las cuales el Cid las ha casado con los infantes de Carrión, abandonan Valencia, donde está el padre. Los infantes de Carrión marchan con sus esposas y están avergonzados y humillados porque han tenido miedo en la corte donde estaba en Valencia el Cid, porque habían tenido miedo, la historia de cuenta del poema, porque se había soltado un león y habían corrido a esconderse, mientras que el Cid, cogiendo al león como de la melena, lo volvió a meter en la jaula. Los infantes de Carrión se sienten avergonzados, llevan a sus mujeres camino de Castilla, y en el lugar que se llama el Robledal de Corpes se produce una tremenda violación y una tremenda agresión. Los dos maridos agreden a sus mujeres, las atan a los árboles, las golpean y las dejan medio muertas, y solo el hecho de que una persona, un primo de ellas que les acompañaba, vuelve al ver que no avanzan y ve a los infantes ir solos camino de su destino, las vuelve atrás, las recoge, las lleva junto a sus padres a Valencia, y el Cid plantea ante el rey Alfonso VI su querella. Entonces pide que haya un duelo, y ese duelo, ante los infantes de Carrión, quedan derrotados, tienen que devolver los dineros, se rompen, se disuelven los matrimonios, y las hijas del Cid se casan con dos infantes, uno de Navarra y el otro de Aragón. Y el poema del Cid, en una de sus últimas líneas, viene a decir: hoy los reyes de España sus parientes son. Hoy el Cid tiene ahora la conexión con todos los reyes de España. Se ha producido entonces una tremenda agresión a las dos hijas inermes, a las dos hijas abandonadas por los maridos. Se produce una reacción social violentísima, y finalmente en el seno de la corte los agresores son castigados. Y finalmente hay una tercera historia igualmente interesante, que está en la primera parte del Quijote, en los capítulos 13 y 14, si no recuerdo mal, que es la historia de Marcela y Grisóstomo. Marcela es una pastora, Grisóstomo es un enamorado de la pastora que ha tratado de acompañarla por los montes, pero ella lo ha rechazado continuamente, y entonces Grisóstomo finalmente se ha suicidado. Y todos los amigos de Grisóstomo van a decir que es una culpa tremenda la de la pastora, porque ella ha sido la que verdaderamente ha llevado a su amigo al suicidio. Y entonces todos la gente va al entierro de Grisóstomo, y en ese momento llega también Don Quijote con otros más y llega a participar en ese acto. Y cuando se va a producir el enterramiento de Grisóstomo, entonces aparece la pastora, y la pastora pronuncia un discurso que en alguna ocasión, por ejemplo, Ortega y Gasset llamó el discurso feminista de la pastora Marcela. Y la pastora Marcela dice dos o tres cosas muy importantes. La primera cosa que dice es: yo he querido ser libre, y para ser libre me he marchado a los montes y he abandonado la casa, y estoy dispuesta a mantener mi libertad y mi independencia. Que las gentes vienen enamoradas detrás de mí, eso no lo puedo evitar. Yo soy una persona honesta, que soy, dice ella, como fuego alejado o como espada corta, es decir, que no llega a tocar ni a pinchar ni quema a nadie porque está muy recogida. Yo soy una persona honesta, no sé por qué, como una persona honesta va a acceder a los deseos de quien quiere que pierda esa honestidad, que
tanto se tiene, y en segundo lugar, es evidente que no hay razón ninguna para que alguien tenga que amar a otro por el hecho de que le ame. Yo no comprendo que si una persona le ama a alguien feo, tenga que estar amando a ese feo porque él le ama. El amor, dice entonces Marcela, es algo libre y voluntario y no puede ser de otra manera. Y al oír esa explicación que da Marcela delante de toda la gente que hay allí, entonces Don Quijote dice: nadie moleste a esta mujer porque yo la respaldo y es que tendrá que ver conmigo quien quiera hacer otra cosa. En esas tres historias hay evidentemente unas relaciones que tienen que ver con la dimensión efectivamente femenina de la persona. Pero todas ellas afectan a la persona de la mujer, es decir, a la mujer como realidad independiente, libre y que desea y que quiere un proyecto de vida suyo propio al cual el agresor interfiere y además se lo impide. Y en ese sentido, ese proyecto personal solo al final puede mantenerse si tiene el respaldo y el apoyo del resto de la sociedad. El resto de la sociedad, evidentemente, es en unos casos los compañeros del CIS, es en otro caso los romanos que se levantan contra la monarquía, o es el conjunto de personas que de buena voluntad al oír a la pastora acceden, igual que ha hecho Don Quijote, a decir: tiene razón, hay que dejarla en su marco. Por consiguiente, en todo ello hay un problema central, que es el problema de que la persona en la agresión de género, lo que se siente agredido no es simplemente el sexo, lo que se siente agredido es la persona en su integridad. Y esa persona en su integridad se ve impedida para realizarse como tal. Y yo pensaba que en este sentido, como es esta la dimensión que creo que es esencial en el problema, también tendría alguna cosa que decir un catedrático de Derecho Constitucional, porque es un problema de que es la persona como persona que forma parte de una sociedad estabilizada. En definitiva, ahora veremos que todo eso tiene repercusiones psicológicas y tiene modos distintos de enfrentarse, pero a lo largo de la historia, entre el hombre y la mujer, ha habido cumbres, diríamos, de realización maravillosa, cumbres de amor y de belleza y de plenitud, y ha habido también enormes problemas de agresividad, porque la realidad hombre y mujer están una y otra unidos indisolublemente a lo largo de la historia. Nada más, gracias. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí hoy con todos vosotros, porque creo que es un acto interesante, importante y sobre todo necesario. Agradezco la invitación del profesor Urra y sobre todo agradezco que me hayan dado la oportunidad, ¿no? Los miembros de la Academia de Psicología, tan importante para esta profesión. Por supuesto, la amabilidad de estar en este centro es estupenda. Yo voy a intentar hablar de la estrategia de afrontamiento de la violencia de género desde una perspectiva psicosocial, que es la perspectiva en la que yo trabajo, y espero que mi invitación en esta mesa no haya sido tarea de decana, sino como investigadora y trabajando durante mucho tiempo precisamente en la contra de la violencia. De manera que voy a intentar ser breve. Yo he traído mucha más transparencia de lo que en principio parece que debería, pero cuando ustedes consideren, mejor. En primer lugar, cuando me invitaron a participar en esta mesa redonda con este título tan sugerente, me surgieron dos preguntas muy obvias, ¿no? Es decir, para poder erradicar un problema, lo primero que tenemos es que constatar que el problema existe, hacer una pregunta si este problema existe. Y segundo, pues saber qué causa este problema. Esos son a mi juicio los dos obstáculos que tenemos para avanzar en la lucha contra la violencia de género, y da la impresión de que estamos dando grandes pasos, y creo que realmente lo estamos haciendo, pero no acabamos de llegar a la orilla. Es como si nos sintiéramos atrapados y cuando damos pasos hacia adelante parece que retrocedemos cuando pasos hacia atrás. La intervención que yo voy a hacer, voy a tratar de articularla en base a la desigualdad como la principal causa de la violencia,
la igualdad, en este caso el empoderamiento, y lo que se habla como la principal causa de la amenaza, y luego la ideología sexista como un sistema que configura esa desigualdad y esa asimetría. Para terminar con una pregunta, que es si realmente puede la solución, en este caso la igualdad, convertirse en un problema. A mi modo de ver, creo que podemos estar en una situación en donde la igualdad que se pregunta puede ser realmente un efecto que nos vuelva o nos considere más vulnerables a la mujer. En cuanto a la primera pregunta, si existe el problema, yo creo que todos estamos aquí porque precisamente consideramos que sí, que existe un problema, que la violencia de género es un problema en todo el mundo, en España no es menos. Incluso la cifra que se recoge, ya van 37 mujeres asesinadas en lo que va de año, y hay algunos casos que todavía no se han considerado violentos, que probablemente no son, y no aparece en el número de hijos que también han sido muertos como violencia de género, que debería sumarse a esta cifra, porque la verdad es que 37 parece a priori una cifra, bueno, no sé, si es pequeña o no pequeña. El caso es que si pensamos que esto es un problema, la mayoría lo puede pensar, pero hay gente que piensa que no es un problema, realmente no es un problema. Que mueran 37 mujeres al año no es un problema. No sé si estaríamos ante la misma situación si murieran 37 banqueros al año, o 37 sacerdotes al año, o 37 ejecutivos al año, por este tipo de razones. De manera que todavía hay gente que, a pesar de las cifras y a pesar de toda la información que tenemos sobre el tema, consideran que no es un problema, ¿no? Estas frases, por ejemplo, denotan que muchas personas consideran que eso no es un problema. Al hecho de ahondar sobre si es un problema o no, hay que sumar una serie de formas de proceder con la violencia de género que, de mi modo de ver, también configura una sensación de que tampoco es tan problema, porque hay una ambigüedad conceptual que hace que no sepamos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. Hablamos de las mujeres que mueren, hablamos de otro tipo de violencia. Casi siempre que hablamos de violencia de género nos centramos en la violencia contra la pareja. Realmente esa fue la primera razón por la que además tenemos una ley estupenda que ha abierto el debate de la intervención sobre qué hacer en estos casos, pero hay una gran cantidad de secuelas que sufren estas mujeres, que no solo son la muerte, esa es la secuela más extrema, la más dramática, pero hay una gran cantidad de secuelas que provocan la violencia, los diferentes tipos de violencia de las mujeres y que no se ponen sobre la mesa. Si pusiéramos a englobar todas esas cifras, probablemente estaríamos en una situación que es mucho más grave que 37 mujeres asesinadas. De hecho, por ejemplo, un dato interesante en el que ahora estamos trabajando es la coerción sexual que ocurre en el ámbito de la pareja íntima. Y el dato es interesante porque dice que 59% de las mujeres se han implicado en sexo no deseado con su pareja. Yo me pregunto por qué una mujer tiene que aceptar sexo no deseado con su pareja, en el seno de la familia, probablemente al amparo del amor. Esos son datos que, si los pudiéramos poner sobre la mesa, incrementarían bastante la cifra de lo que llamamos de forma muy genérica la violencia de género. Tampoco creo que haya que olvidarse de esta nueva forma de violencia cada vez más nociva y que afecta a una gran cantidad de personas, de mujeres, y que pasan prácticamente desapercibidas, como la cosificación sexual, de la que son objeto muchas mujeres a través de los medios, a través de la cantidad de violencia que se ejerce, el sometimiento químico que se ha puesto de moda lamentablemente en los últimos años, incluso la infidelidad informada como forma de producir maltratos psicológicos a las parejas. Y además de esto añadimos que cuando hablamos de violencia de género utilizamos múltiples términos para referirnos a eso. Eso puede hacer que si fuéramos muy rigurosos en una búsqueda bibliográfica, pues tendríamos quizás pocas informaciones respecto a un tema, porque hay diferentes formas de acercarse a ese tema. Se habla de violencia doméstica, se habla de violencia intrafamiliar, se habla de violencia de género, se habla de violencia de pareja, de violencia machista, incluso todavía se sigue hablando de homicidio doméstico, que a mi modo de ver le quita el carácter misógino de este tipo de crímenes, que creo que es importante para entender lo que está pasando con la violencia de género. Como digo, la forma más brutal de violencia, la que más entendemos, por la violencia física, la coacción y la violación, y por último, la más extrema sería el femicidio. El femicidio es simplemente el hecho de que una mujer muere por el hecho de ser mujer.
Y es muy sintomático porque se habla de homicidio, cuando se habla de que también hay muchos hombres que mueren, sí que hay muchos hombres que mueren, y si hablamos de homicidio, hay más homicidio de hombres que de mujeres, pero los hombres no mueren por el hecho de ser hombres, mueren por las circunstancias, por la profesión, por algo circunstancial, pero no por el hecho de ser hombres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que mueren asesinadas mueren precisamente por el hecho de ser mujeres, llaman a resultados. No solo está esta diversidad en la nomenclatura que a la violencia de género, sino que además cuando hablamos de violencia, pues también hay muchas formas de ejercer la violencia. La violencia directa, que es la que mayormente atacamos, es la violencia física o verbal, que ejerce el hombre contra las mujeres, pero hay una violencia estructural que tiene que ver con la dificultad de acceder a los recursos, a la toma de decisiones, que también genera violencia, y sobre todo la violencia cultural, que sería esa violencia que de alguna forma permea toda la estructura y que llega a todos nosotros. Y que de alguna forma contribuye a legitimar tanto la violencia física como la estructural. Por tanto, el problema existe y es un problema mucho más grande que el hecho de la cifra de 37 mujeres muertas. Si hablamos de biología y desde la perspectiva que nosotros investigamos, fundamentalmente entendemos que son precisamente los roles que se atribuyen a hombres y a mujeres como grupos sociales, como categorías sociales. Esas creencias generalizadas sobre esos grupos y esos mecanismos de subordinación de control generalmente explica la violencia de género, no tanto el deseo sexual del hombre o la falta de control de vida del hombre o ninguna otra patología. Eso no significa que no haya patologías que tengan que ser consideradas, pero no es realmente la causa de la violencia de género. Puede ser un agravante, puede ser incluso a veces un atenuante, pero no la causa. Si entendemos que esas son las razones que están a la base de la violencia de género, lo que estamos en mejor disposición pues, para entender por qué ocurre y para intentar erradicarla o controlarla. Desde mi punto de vista, de la investigación que nosotros desarrollamos, esas serían las causas de la violencia, sería las desigualdades sociales, en este caso la relación entre hombre y mujer, las relaciones culturales también desiguales, una simetría de poder que genera diferentes tipos de violencia, ¿no? En función del contexto. La desigualdad, como ya también ha dicho el profesor Quintero, evidentemente las relaciones entre hombres y mujeres han sido desiguales y esa desigualdad que se generó precisamente por funciones biológicas, ¿verdad? Que la función reproductiva de la mujer la limitaba en ciertas tareas y eso dotó de más fuerza al varón para poder suministrar alimento y proteger a la prole. Esas diferencias biológicas se han ido manteniendo y se han convertido hoy día en diferencias sociales que realmente no están justificadas. Hoy día una mujer no tiene un periodo fértil que justifique que no puede incorporarse en igualdad de condiciones al ámbito laboral para criar a cero como un hijo, ¿no? Quiere decir que hay una gran cantidad de consecuencias que proceden de la historia del pasado que hoy día no tienen sentido y que solo se mantienen porque cumplen una función social. Una función social que tiene que ver con seguir manteniendo diferencias de grupo entre hombres y mujeres. Eso, como digo, ha hecho que generemos esa distancia de la que también hablaba el profesor Carpintero y que a veces cuesta mucho modificar, ¿no? Esto además está completamente protegido por ese código patriarcal, que además es universal y por tanto le da como ese carácter de legitimidad. De manera que hablamos de esa desigualdad como causa de la violencia. La otra causa sería esa ideología que de alguna forma recubre todas las relaciones y que genera también asimetría de poder. Podríamos decir que sería como sinónimo de esa violencia cultural y violencia estructural de la que antes hablaba. Bien, en la mayoría de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo, hemos encontrado precisamente que la ideología sexista está a la base de la violencia de género, que es un factor que no es el único, pero sí que es necesario para que se produzca la violencia. Pero no cualquier tipo de ideología sexista, es decir, hemos evolucionado, la sociedad avanza, hemos ido cambiando las normas sociales, hoy no está bien visto hablar de que las mujeres son inferiores, pero en cualquier caso se sigue manteniendo una ideología que permite conjugar, ¿no? una parte más hostil, es decir, que hay un grupo de mujeres que se merecen el castigo, mientras que hay un grupo de mujeres que se merecen la protección del hombre. Y este sistema de recompensa y de castigo, que es el sexismo ambivalente,
es muy peligroso porque no solamente afecta al hombre, no solamente los hombres son sexistas, hostiles y benévolos, sino que también las mujeres somos sexistas, hostiles o benévolas. Y esto de alguna forma hace que muchas situaciones no sean interpretadas correctamente y la respuesta que pone en marcha pueda ser a veces nefasta para la vida de las mujeres. Además de la ideología sexista, el poder es una variable estructural, sería como una variable que está en medio de la sociedad y del individuo que puede tener el poder y que lo ejerce, y el poder con dos funciones fundamentales. Se puede ejercer de una forma directa, opresiva, ejerciendo la violencia. Los hombres ejercen la violencia porque pueden hacerlo, porque están legitimados para hacerlo, y hay un sistema social que lo legitima. El código patriarcal ya incluía la violencia como mecanismo de control si fuera necesario, y también el poder da o configura un sistema en el que las mujeres están sometidas a los hombres porque son los hombres los que tienen los recursos. Las personas que tienen los recursos pueden ejercer algún tipo de negociación para conseguir un sistema que les sea rentable. En esta situación todos los hombres evidentemente no maltratan a las mujeres, solo algunos hombres maltratan a las mujeres. Como decía antes, la mayoría de las investigaciones nos ponen de manifiesto que la ideología sexista es una variable fundamental para entender estas relaciones desiguales y estas causas de la violencia. En la mayoría de los estudios que hemos hecho, donde participan hombres y mujeres, es curioso que cuando participan las mujeres perciben que si hay un conflicto en la pareja, nosotros representamos situaciones con escenarios, el riesgo de que el hombre se convierta en agresivo o utilice la violencia aumenta cuando se presenta un hombre que sea sexista. O sea, la mujer tiene muy claro que un hombre sexista puede utilizar la violencia. Además, también las mujeres perciben que esos hombres tradicionales o sexistas es muy probable que se sientan amenazados si hay una situación que altere la relación estable en la pareja y que puede utilizar la violencia. Y estas creencias que tienen las mujeres, que nosotros hemos utilizado en diferentes estudios a lo largo de los años, coinciden con los estudios que hay en otros países, por otros investigadores, y que ponen de manifiesto que los hombres sexistas sí usan la violencia cuando hay una situación que amenaza la relación estable, ¿no? De manera que ese sería digamos, la faceta del sexismo hostil, que sería una herramienta muy coercitiva para aquellas mujeres que de alguna forma desafían el poder que tienen los hombres y que ha sido legitimado socialmente. Pero más interesante que el sexismo hostil, que me parece bastante interesante, a nosotros nos interesa mucho el sexismo benévolo, sobre todo el sexismo benévolo que comparten las propias mujeres. Porque el sexismo benévolo tiene una visión positiva de las mujeres, tiene un tono afectivo, sobre todo aquellas que se adecúan a los roles tradicionales de esposa y madre. Esas son mujeres a las que hay que cuidar, proteger y querer. El sexismo benévolo, es la esencia del paternalismo. De alguna forma lo que hace es considerar al grupo subordinado, en este caso a las mujeres, inferior y con bajo poder. Y las personas que se adhieren a esa ideología, por tanto, aceptan que son un grupo inferior y por tanto subordinado. Ese sexismo benévolo llevado a las relaciones íntimas es absolutamente nocivo porque de alguna forma genera una interdependencia, de la que también antes se ha hablado. Es decir, el sexismo, a diferencia de otros ismos, es el único en el que hay una interdependencia. Podemos ser racistas y no tener relaciones con la raza a la que detestamos, pero aunque seamos sexistas, vamos a estar relacionándonos con personas de otro género. Y muchas veces además son importantes para la satisfacción de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. De manera que es interesante analizar el sexismo de las propias mujeres porque muchas veces lo que se ha observado es que las propias mujeres, si perciben que los hombres pueden verse amenazados si hay alguna situación que altere la relación de igualdad, ellas pueden incluso sacrificar su propio desarrollo profesional en pro de la seguridad. Y esto es algo que hacemos las propias mujeres, incluso en estudios que hemos realizado con estudiantes en la Universidad de Granada, y las propias chicas renunciaban a su logro profesional para no alterar al marido o a la pareja. De manera que es muy interesante estudiar el sexismo benévolo precisamente porque es una lente que distorsiona la realidad y que puede hacer que muchas mujeres ni siquiera sean capaces de percibir la situación de la que son objeto.
En cuanto al poder que antes decíamos, hemos realizado una gran cantidad de estudios sobre el poder, manipulando el poder y el sexismo, y lo que encontramos realmente es que, bueno, que cuando hay una situación que es asimétrica, se plantea una situación asimétrica, siempre se percibe que hay una mayor amenaza, y también la amenaza es mayor si la pareja es sexista. Igual ocurre con la agresión, hay una mayor probabilidad de que la persona agreda si hay una relación asimétrica y si la persona es sexista. Esto, como digo, es importante porque además llegamos a manipularlo en el laboratorio, generando una situación de una chica que interactuaba con un ordenador, se supone un chico con una chica, y la chica obedecía o no las recomendaciones que el chico daba. O sea, pudimos arrebatarle el poder que el chico pensaba que tenía cuando interactuaba con su compañera. Y lo que pudimos encontrar es que realmente cuando las chicas no acataban las órdenes que él daba, se sentían mucho más negativos, la evaluaban peor y sobre todo la evaluaban como mala madre, mala pareja, no se inculcaba nunca al ideal de pareja que debería tener. Es decir, cuando las chicas de alguna forma cuestionan el poder de los chicos, en un estudio de laboratorio con estudiantes universitarios, se produce una percepción de amenaza y evalúan negativamente a las chicas. Sobre todo, un dato que además nos parece muy interesante es que los chicos decían que ella estaba provocándole. La provocación es una de las palabras que utilizan muchos los maltratadores, ¿no?, para justificar lo que hacen con sus parejas, ¿no? Es decir, que no sabe callarse, me provoca, saca lo peor de mí, y de alguna forma están legitimando la forma de seguir manteniendo la violencia en la relación. Cuando decía, y con esto acabo, me parece interesante añadir este dato, si realmente decimos que la desigualdad y la asimetría de poder puede ser la causa de la violencia, podríamos pensar que la igualdad sería la solución. Bueno, pues estamos muy retrasados porque vamos un paso atrás en la igualdad de género según los últimos datos, pero me parece interesante este dato porque fijaos que hay una paradoja nórdica que se llama, es decir, cuando países donde realmente hay una cuota de igualdad altísima, también tienen una alta prevalencia de violencia contra las mujeres, y no entendemos entonces cómo en una situación donde hay igualdad puede existir violencia. A mi modo de ver esto es muy importante porque se está transmitiendo una sensación de que hemos conseguido la igualdad, y sobre todo en las generaciones más jóvenes que piensan que realmente son iguales, que pueden acceder a los mismos recursos, que pueden tener las mismas oportunidades, pero hay que ser muy cautos porque realmente no son las mismas consecuencias las que se derivan de la conducta de un chico o de una chica. De manera que yo entiendo que conseguiremos la igualdad cuando ante las mismas actuaciones consigamos las mismas consecuencias, y esto no está ocurriendo. Esta norma de igualdad ilusoria, no es ilusoria, puede incluso hacer a las mujeres mucho más vulnerables, que es algo que, por ejemplo, estamos viendo en estas manifestaciones bárbaras de violaciones grupales a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los Sanfermines, con cualquier tipo de fiesta popular, donde la mujer parece que tiene libertad para comportarse como quiera, pero su libertad parece que legitima al hombre a comportarse como también quiera, ¿no? De manera que creo que es un error enorme pensar que la igualdad la hemos conseguido, que hay que seguir trabajando, porque podemos estar dejando muy expuesta a una gran cantidad de personas, sobre todo las más jovencitas, que creen que pueden actuar en igualdad de condiciones, pero todavía hay mucho que hacer en pro de la igualdad. Solo para terminar con esta reflexión sobre las medidas últimas que se han aprobado en este pacto de Estado, donde sin querer pues, se utilizan frases que a mi modo de ver son todavía tendenciosas, sobre todo palabras, ¿no? Violencia doméstica. Si hablamos de violencia de género, la violencia doméstica no es violencia de género, no necesariamente. Se apoya o se ayuda a la víctima a denunciar. Es decir, deberíamos ser nosotros, cuando conocemos una situación de maltrato, nos denunciemos, no tenemos también que obligar a la víctima a que sin tener ni siquiera fuerza denuncie. Se habla de que el juez tendrá la potestad de suspender la guardia y custodia cuando hay situaciones de violencia. Es decir, creo que hay una falta de clarificación en la norma de lo que debe ser la norma de lo que es una situación de maltrato. ¿Qué es el maltrato y cómo hay que atajar el maltrato para que nadie tenga que interpretar esas situaciones y realmente no tengamos otras situaciones que vemos constantemente en televisión, ¿no? Pues bueno, me he quedado sin tiempo y espero que haya sido...
por estar aquí presentes. Que su presencia nos supone de un gran apoyo y nos sentimos muy arropados por su presencia aquí, así que muchísimas gracias. Hago extensivas mis gracias al doctor Urba por su invitación y por la confianza que me demuestra, y por supuesto al doctor Carpintero en su calidad de presidente de la Academia de Psicología de España. Yo creo que estoy aquí como representante de la Academia, yo soy un especialista en esta cuestión, pero la divisa de la Academia de Psicología es comprender, sentir y hacer, y esta divisa en nuestro caso se aplica a la comprensión de la naturaleza psicológica de la violencia de género, y por tanto yo voy a hablar como psicólogo en esta intervención. La divisa de la Academia nos guía y nos motiva a los psicólogos a romper el muro de silencio del maltrato. Porque la violencia de género es, en la acertada expresión del doctor Urba, un mal transversal de la democracia. Yo quisiera señalar que efectivamente, si todos somos personas, participamos igualmente en la democracia, pues eso debería notarse, pero no es así, porque nos encontramos con que solo, a pesar de que es un mal transversal de la democracia, nos encontramos con que solo un 1% de la población en España considera que la violencia de género es un problema muy grave para el país. Si me permiten, esta, vamos a llamarla despreocupación o mirar para otro lado, remite a la cuestión de la tolerancia. Y, insisto, tolerancia sí, porque la tolerancia hacia el maltrato, la violencia de género, como se quiera denominar, todas las acepciones efectivamente tienen su sesgo, evidentemente, como ha señalado la profesora Expósito, pero se manifiesta de múltiples formas en nuestra sociedad. Y una de las más llamativas, aunque no la única, por supuesto, es el hecho de que con frecuencia, he escogido este ejemplo porque me parece muy representativo, los familiares de la víctima no dan mucho crédito a las adolescentes. Podría tal vez explicarse por la dificultad de reconocer conductas que muchas veces están ocultas, ¿no? Podría ser. Pero tampoco se puede descartar la existencia de creencias erróneas sobre lo que es el proceso de maltrato. Y en ese sentido, y ya me quiero referir específicamente a las creencias erróneas, existen dos aspectos de este proceso, o dos ejemplos muy llamativos de creencias erróneas sobre el proceso de maltrato que merecen una atención especial. Desde luego, desde la psicología es clarísimo, ¿no? Yo lo voy a hablar desde esa perspectiva. Voy a comentar dos de estos aspectos de manera breve. El primer aspecto es que en la violencia de género el maltrato va adquiriendo gravedad poco a poco, no es un caso único, ¿no? Nunca va a ser un caso único. Y en el caso de las adolescentes, y me refiero a eso porque hay un estudio reciente que creo que puede ser de interés que se difunda aquí, en el caso de los adolescentes este hecho, es decir, el hecho de que la violencia de género va adquiriendo, el maltrato va adquiriendo gravedad poco a poco, esto se traduce en que las conductas de maltrato o abusivas surgen al principio de la relación, pueden empujar a las chicas al ciclo de la violencia. Especialmente, como sucede, como ustedes verán ahora mismo, si las chicas muestran tolerancia hacia dichas conductas. Y dado que el contexto de la relación adolescente es muy probable que en este contexto la tolerancia de las chicas hacia esas conductas se incremente a medida que aumenta el compromiso de esas chicas con la relación de pareja, la pregunta es, ¿existen de verdad esas conductas abusivas en las relaciones adolescentes? Y la respuesta no puede ser otra que un sí rotundo. Se ha comprobado, más allá de toda duda razonable, que es así. De hecho, en nuestro país, en los últimos, yo creo, 6 meses, 7 meses, se han publicado 8 o 9 trabajos en distintas comunidades autónomas sobre el caso de los adolescentes, donde se demuestra que es así. Todas más o menos coinciden, Sevilla, Galicia, etc. De hecho, una de las cosas más curiosas, ¿no?, es que cuando se le pregunta a las chicas si observan esas conductas de violencia o de maltrato en sus compañeras, reconocen que sí y admiten que ocurren con frecuencia. Pero en ellas mismas apenas las observan, o con una frecuencia mucho menor. Todo esto se comprueba en unos datos obtenidos que voy a comentar brevemente en un estudio reciente que se acaba de publicar y que fue realizado por colegas de la Universidad de Elche, bajo la dirección de Ainara Nardi Rodríguez. En dicho estudio, que hubo varias muestras de adolescentes que participaron, la mayoría de las adolescentes, y me refiero solo al caso de las chicas, también en el estudio se habla de los chicos, yo voy a obviar eso,
La mayoría de las adolescentes identificaron 23 conductas violentas en la pareja. Se trata, y con un gran acuerdo entre todos ellos. Se trata de conductas psicológicamente abusivas orientadas hacia el sometimiento de las chicas. 17 de estas conductas violentas de las 23 se consideraron de alta intensidad. Eran las relativas a las amenazas, intimidación, chantaje emocional y chantaje sexual. Pero lo que nos interesa son las 6 restantes que las chicas consideraban de baja intensidad. Estaban conductas de control, por ejemplo, conductas del tipo me critica cómo me visto o me maquillo, o de evaluación o desvalorización, por ejemplo, me ignora, solo presta atención a sus asuntos, o hay otros que implicaban conductas sexistas, por ejemplo, es súper preocupado conmigo, considera que tiene que protegerme y defenderme. Ahora bien, sabemos que esas mismas conductas que los adolescentes consideran de baja intensidad son especialmente perjudiciales para la salud mental y física. De hecho, son las formas principales de abuso psicológico y están especialmente ligadas a la violencia física. Pese a ello, las chicas creían que esas conductas solo se pueden considerar señales de alarma, o realmente peligrosas, cuando ocurren con una frecuencia elevada, mayor, por ejemplo, del 70% de los casos. Es decir, las creencias de las chicas giran en torno a las siguientes ideas. Las conductas violentas les suceden a otras, pero no a nosotras. Cuando me ocurren a mí, no son motivo de alarma, a menos que se produzcan con una frecuencia elevada. Yo creo que este estudio, que he resumido brevísimamente, ofrece pistas de interés sobre las creencias de los adolescentes y yo creo que se pueden aquí sacar conclusiones para una intervención en sentido preventivo. Por ejemplo, se podría incidir sobre estas creencias erróneas de los adolescentes, presentando casos concretos extraídos de la realidad y organizando grupos de discusión en torno a estos casos. También podría servir para analizar de manera vívida conductas violentas que hayan sufrido realmente, con el foco en su desarrollo a través del tiempo y sus consecuencias, y sobre todo sería interesante examinar el propio concepto de señal de alarma, es decir, cuándo una conducta de estas se debe considerar realmente peligrosa y que abre el camino hacia la violencia. Bien, el segundo aspecto del proceso de maltrato al que prestaré atención es el de las denuncias de violencia de género. Sobre esto existen diversas fuentes en nuestro país, en concreto están las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, están los datos administrativos que se recogen en el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desde el año 2015, hay datos de encuestas, pero según dice una gran experta en este asunto, que es Victoria Ferrer, a la que sigo, hay una zona gris, una zona de violencia no informada, no registrada y por tanto no conocida. Es decir, la violencia contra las mujeres en la pareja es un problema oculto. Es necesario preguntarse cuánto de esa violencia llega a ser denunciada. El doctor Lula se ha referido varias veces a este caso. Yo voy a hacerlo también brevemente. ¿Cuáles son las barreras con las que se encuentran las mujeres que padecen violencia en la pareja a la hora de denunciar? Se han mencionado las siguientes. Están las dificultades para identificar la propia violencia, es decir, no hay una clara conciencia o no hay claridad acerca del concepto de maltrato. Hay un miedo tanto al agresor como al hecho propio de denunciar. Hay una dependencia tanto económica como emocional. Hay una tolerancia social hacia esta violencia, es decir, hay una percepción por parte de las mujeres que el clima social no favorece la denuncia y hay sentimientos de vergüenza y culpa. Hay dos estudios que trataron de estudiar, se focalizaron en esto. Una macroencuesta de 2011 en la que participaron 8.000 mujeres, entrevistaron 8.000 mujeres, se les preguntaba si habían sufrido violencia de género. Aquellas que sí contestaban que sí, se les preguntaba si la habían denunciado, y a las que no habían denunciado se les preguntaba cuáles eran las razones que les habían impedido denunciar. Bueno, los datos son muy claros, ¿no? Hay un 25% de mujeres que denuncian después de haber sido objeto de violencia de género. Es decir, 1 de cada 4 denuncia, es decir, quedan 3 de cada 4 que no lo hacen, ¿no? Las razones que dan las participantes que no han denunciado coinciden bastante con las que he señalado antes. La única diferencia es que ellas hablan de presión social que no aparece en las que he mencionado antes y no mencionan la emoción de vergüenza o mal. Hay un estudio mucho más interesante, pues claro, este es un macroestudio donde las personas
que se entrevistan contestan anónimamente. Hay un estudio muy interesante que ha hecho la profesora Victoria Ferrer en Baleares, que son los casos reales de femicidios ocurridos en Baleares desde el año 2004 hasta 2014. Entonces, en este caso, igual que en el anterior, se intentaba averiguar en cuántos de estos femicidios hubo denuncia y en cuántos no. Y posteriormente se trataba de conocer las razones de las mujeres muertas a manos de sus parejas o sus exparejas para no denunciar la violencia padecida. El número total de casos era de 23, es decir, entre el año 2004 y 2014 hubo 23 femicidios en Baleares. Femicidios íntimos, ¿de acuerdo? De parejas. En la entrevista semiestructurada se contactó a 72 personas que habían estado en contacto con las víctimas y finalmente se contestaron 39. Todas ellas habían intervenido en los casos investigados en roles diferentes. 16 eran profesionales de ámbito jurídico, 18 profesionales de ámbito comunitario y 5 personas muy relacionadas con las mujeres asesinadas. Bueno, como en el caso anterior se trataba de averiguar si había denuncia anterior y en caso de que no se hubiera hecho, cuáles habían sido las razones. Entonces se encontró que de las 23 mujeres muertas, 4 habían denunciado, lo que constituye el 17% del total. Y las razones que daban las personas que habían estado en contacto con estas mujeres eran tres fundamentales: conciencia del maltrato, es decir, no se percibía el peligro real, o no se era consciente de ser mujer maltratada, o había justificaciones al agresor. Segundo, la falta de medios, desconfianza de la justicia, desconocimiento de la existencia de ayuda, ineficacia del sistema. Y tercero, también emociones y pensamientos, miedo al maltratador y al hecho de la denuncia, dependencia afectiva y económica, presiones personales y sociales. Bien, para ajustar más tiempo voy a concluir. 3 ideas me permitirán resumir un poco todo lo que he dicho hasta ahora. En primer lugar, la primera idea es las barreras que dificultan la extirpación del maltrato hacia las mujeres hunden sus raíces en normas sociales y culturales, sería la primera idea. Se ve clarísimo en las creencias erróneas que existen sobre este asunto. En segunda idea serían las normas. Estas normas constituyen herramientas de presión social sobre las mujeres que sufren la violencia, y no solo una presión externa, que también, sino una presión que se sume a la presión interna que las propias mujeres se ponen a sí mismas. Y la tercera idea sería el doctor Urra propuso en su momento un pacto nacional de educación en igualdad entre géneros. Yo, por supuesto, me sumo a eso, pero yo voy un paso más allá y lo que me atrevo a proponer un plan nacional de reeducación de todos nosotros. De esta mesa redonda, a profesor Elio Carpintero como presidente de la Academia de Psicología y como no a mi compañero y amigo José Urra por la idea y la gestión del desarrollo de esta mesa redonda. La aportación que yo hago es, digamos, desde la base de las teorías que es sobre el tema de la agresividad y de la violencia. En primer lugar, comentar que en la sociedad actual existe un error al establecer criterios de equivalencia entre los términos que son términos de agresividad o términos que son de violencia. De hecho, es sabido de sobra que todo lo que es el ámbito de la agresividad, no solamente los seres humanos sino los mamíferos, está regulado por la amígdala y es la que produce de alguna manera, ante ciertas condiciones, conductas agresivas o inhibe ese tipo de condiciones. Ayer, como decía el profesor San Martín en el 2002, existe un mandato biológico natural que dice: no matarás a tu compañero so pena de arriesgarte a desaparecer tú también con el grupo al que perteneces. Es decir, en primer lugar hay que hacer una diferencia importante entre lo que es el concepto de agresividad y el concepto de violencia. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Primero, porque el concepto de agresividad se puede decir que es una cosa que puede ser innata en nuestra especie o cualquier otra especie, pero el concepto de violencia es un concepto que se ha aprendido en la propia sociedad y por lo tanto el concepto de violencia de género es un concepto que es mucho más aprendido y que está reforzado constantemente
a nivel social. También es importante tener en cuenta que existen diversos mecanismos que los seres humanos utilizamos para podernos saltar la barrera biológica de la amígdala, de las estructuras cerebrales, que inhiben todo el proceso de agresividad en un momento determinado o el proceso de violencia. Así se han inventado pues, lo que son las flechas, las pistolas, los rifles que sirven para matar a distancia, que no nos permite ver la cara, los ojos, la expresión de la víctima, pero es verdad que en la violencia de género en concreto se puede percibir perfectamente lo que es las fases de pánico de las mujeres. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una serie de mecanismos que blindan al agresor muy parecidos a lo que se utiliza con el tema del terrorismo, que hace que de alguna manera no se perciba realmente a la otra, a la mujer en este caso, como persona, sino como se cosifica o como una cosa. Es parecido a lo que hacen los psicópatas, que simplemente lo que hacen es que le quitan lo que es la persona, la propia persona, y la convierten en una cosa. También hay que decir que muchas veces los propios psicólogos, deberíamos sentir a veces culpables, igual que el resto de la sociedad, en el sentido de que hay muchas teorías clásicas que pueden justificar el uso de la propia violencia y específicamente en el ámbito de género, ¿no? Muchas de ellas hablan de la violencia como un mecanismo de base genética. Hay otras teorías, como las teorías de psicoanálisis, que hablan del instinto. Hay teorías como la de Conrad Lorenz, y sí que hay teorías como, por ejemplo, las teorías relacionadas con el aprendizaje vicario de Bandura. En ese sentido, todas esas teorías, de una manera u otra, tienden a, digamos, a orientar la violencia como una cosa que es innato en los seres humanos y que es imposible poderla controlar. De hecho, creo recordar que fue en el 77 cuando se encargó un estudio para el control de la violencia en Estados Unidos. Se reunió a un elenco de profesionales, psicólogos, antropólogos, filósofos. La conclusión del estudio era que sí que se podía controlar a base de programas educativos y formativos el tema de la violencia, y no obstante, pues ese estudio que costó miles de dólares está aparcado desde el 77, creo recordar, en lo que es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es decir, de una manera u otra, todos nosotros tenemos conciencia como si la violencia fuera una cosa natural que no se puede evitar. De hecho, ha habido muchas teorías que se aplican, como por ejemplo la de Zeta con respecto al nivel de frustración, es decir, cuando una persona está muy frustrada, hace que eso se convierta en conductas violentas. Todas esas teorías pueden explicar de alguna manera cómo funciona una persona o el método que utiliza para hacer violento, pero todas estas teorías no se pueden aplicar, obviamente, al tema de la violencia de género. Sí que se podría aplicar las teorías que están relacionadas con el aprendizaje social o el aprendizaje vicario de Bandura, el cual sí que viene a explicar el ciclo, cómo los hijos pueden aprender de los padres todo lo que es el ciclo de abuso, de violencia física o de violencia sexual. Y así se puede ir transmitiendo de generación en generación hasta que ese modelo no se logre cambiar. Como veis, existen muchas teorías que van de alguna manera explicando por qué los seres humanos somos violentos. Cuando coges todas las teorías, que incluyen las teorías que hablan de la despersonalización o desindividualización de las personas, del hecho de que puede ser estrategias que utilizan las personas para controlar a otras en un momento determinado. Todas estas teorías yo creo que realmente, más que ayudar al tema de igualdad de género, yo creo que llega un momento que debemos empezar ya a hablar obviamente de violencia de género, está bien hablar, pero tendría que hablar también ya de igualdad de género y también de buen trato, que son conceptos que son diferentes, y yo creo que eso es importante. Al menos los psicólogos sabemos que es muy importante poder reforzar la conducta de buen trato, que es lo que prevé luego en parte la violencia de género. Decía que todas estas teorías sirven muchas veces para justificar lo que es la violencia de género, pero no para resolver el problema de la violencia de género. Yo creo que el problema de la violencia de género, como antes decía la decana de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, es un fenómeno global, es un fenómeno que tiene repercusiones muy importantes a todos los niveles, a nivel de la víctima, a nivel del maltratador, a nivel de los hijos y a nivel de la sociedad en general. Las repercusiones que hay en el contexto familiar de los hijos son inmensas. Yo trabajo en el Hospital Clínico de Valencia y tenemos ahí un programa para detectar los temas de violencia de género en personas que acuden con cuadros o con síndromes ansioso-depresivos, porque uno de los problemas que hay es que muchas veces las personas que están dentro del sistema de maltrato no son capaces de detectar qué es lo que está ocurriendo realmente, con lo cual aparece con sintomatología secundaria, pero que realmente no son capaces de darse cuenta e incluso a veces ponen resistencia a la hora de poder cambiar el modelo de relación de pareja que están haciendo. Bueno, aportar que obviamente la manera de afrontar el problema de la violencia de género sería, como he comentado antes, pasar los conceptos de violencia e igualdad a buen trato. Yo creo que eso es muy importante. Luego se tiene que hacer una intervención con las víctimas, es decir, no solamente haciéndole reconocer la situación que tienen, sino hay que eliminar o aminorar las consecuencias que han sufrido. Se tiene que trabajar con los maltratadores necesariamente, porque si yo trabajo únicamente con las víctimas, esa persona, esa mujer puede mejorar, pero el maltratador, si no recibe intervención, va a ir produciendo otras víctimas. Yo creo que es importantísimo el trabajo con ellos, y obviamente se tiene que trabajar con los niños. Se tiene que trabajar con la sociedad. Ahí iríamos en el tema que comentabas antes, es decir, todo el tema de televisión, del lenguaje machista, etcétera, etcétera. Creo que se tiene que tener una concienciación y programas específicos que, bajo mi punto de vista, deberían de empezar desde la escuela. Es decir, yo creo que es muy importante. Cuando los roles ya están interiorizados emocionalmente a partir de los 16, 17, 18 años, es muy difícil cambiarlos, porque hay una articulación entre lo que has aprendido emocionalmente de pequeño y lo que vives en el día a día. Por lo tanto, lo que va a pasar en mi primera relación de pareja es que yo voy a utilizar los modelos que tengo anteriormente, y eso es lo que voy a aplicar. Y es lo que es un ciclo vicioso que va a dar. Por lo cual yo creo que la manera de afrontarlo realmente sería, obviamente, desde la estructura educativa, y ahí habría que reclamar, igual que en el ámbito social, la figura del psicólogo, tanto los ámbitos sociales comunicativos, para luchar contra esta lacra, ¿no? La otra manera, obviamente, para las personas que están adentro, pues lo clásico es que se den cuenta, que no estén solos. Es muy difícil cuando uno está dentro de ese círculo vicioso que es la violencia de género, salir de ella, pero hay que saber gestionar las emociones, analizar las situaciones que se está viviendo, y muchas veces es muy importante poder, de alguna manera, luchar contra el propio contexto. Es decir, muchas mujeres, cuando se quejan a las propias amigas de que están sufriendo una violencia de género, las propias amigas le dicen que eso no es verdad. Yo en este momento tengo un caso en el hospital de una chica de Granada, que parte de la sintomatología que tiene es porque se encontró abandonada por respecto a la propia red social que tenía, que eran otras personas que, por lo que indica, estaban sufriendo violencia de género. Entonces era muy complicado. Y obviamente, y para terminar, hay que luchar contra los mitos que ya Consi en el 24 ya los expuso. Hay una serie de mitos sobre lo que es la violencia de género que la gente, de un modo implícito, los damos como ciertos. Por ejemplo, la vinculación entre el consumo de alcohol y las drogas. Hay una serie de mitos que a la mujer siempre se busca lo que le ocurre, que son las excusas que tiene no solamente el agresor, sino la propia sociedad, para justificar un problema del que todos somos realmente cómplices. Muchas gracias. Gracias, como os ha dicho, por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestro director, a Raúl, que tanto tendría hoy que decir, ¿no? Un catedrático de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias. Igual lo dice. A nuestro presidente de la Academia de Psicología de España, Elio, y cómo no,
a nuestras dos decanas, de Granada, de la Complutense, y específicamente a Paquita Esposito, que ha venido esta mañana, se vuelve esta noche, y además viene muy enfriada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias primordialmente a los alumnos, da gusto que haya alumnos. Yo no sé si cuando nuestros compañeros hablaban de los jóvenes que se sienten afectados, estaba hablando de vosotros, porque siempre me parece que se habla de los otros, y aquí hay muchas chicas, muchos chicos. Yo no sé si esas realidades también acontecen. Quiero dar las gracias porque me consta que hay personas de los medios de comunicación, de los sindicatos, de la empresa, de la policía, y muchísima gente que nos ha ayudado, Marisa, Irene, Sonia, etcétera, y luego de aquí, de la casa, como la secretaria general, como Carmen, como Mercedes, etcétera. Y Javier Raúl Morodo, que también nos ha ayudado muchísimo en los ámbitos jurídicos. Bueno, aquí estamos todos, está nuestro coordinador de psicología, Juan Hermoso, y por tanto, muchas gracias a todos. Espero que los agradecimientos no se computen en nuevo tiempo. Pero si quisiera, yo venía, como no, de Barcelona. Y citando, que lo hacía nuestro amigo y maestro Elio, quería citar a Cervantes. Cuando Cervantes dice de Don Quijote que en los últimos y tristes y delicados capítulos derramósele la melancolía por el corazón. Estamos hablando de sentimientos. Y hay alumnos de distintas facultades, pero hay muchos también de psicología. Los sentimientos, lo esencial. El querer, el dejarse querer, que nos falla. La comunicación es algo importante. Hace años escribimos un libro que se llama Charlando sobre la infancia. Lo hizo la portada Púrpulo, que luego murió inmediatamente. Y no porque hiciera la portada, no, digo que coincidió. Y hizo el prólogo Su Majestad la Reina Doña Sofía, siempre muy atenta a los temas de la infancia. Y entrevisté a un chico joven, tenía entonces 27 años, Pedro Duque, astronauta español, y le dije, oye, ¿cómo se ve la Tierra desde la Luna? Me dijo, blanca y azul. Estos son todos los colores que hay. El resto son miedos, son diferenciaciones, y es el típico abuelo que llega a la playa, pone su silla, pone un toldo y hace con el pie ras, para diferenciarse de los demás. Luego llega el mar y se acaba. Acabaremos todos los que estamos aquí con el aquí y hace. Por lo tanto, aprovechen, aprendan y transmitan, sin prisas, pero acabaremos. Eso sí, que no pongan el epitafio murió como vivió, sin ganas, pónganle ganas. Las mismas ganas que ha utilizado Pablo aquí para ayudarnos, las mismas gracias que lo hacen los compañeros de Ginso, del programa Recurra y de otros programas que están aquí y que nos acompañan, o de editores tan magníficos como es el caso de Pablo, de Morata, o es de Ana, compañera aquí en clases de ellos, o gente que trabaja con los niños que sufren los abusos sexuales desde muy corta edad, también a veces de casos dramáticos, inclusive, a mí me cuesta decirlo de abuelos, que es el caso de Vicky Noverol, o gente que ve otros dramáticos hechos. Es el caso de Asunción Tejero. No seguiré nombrando a todos, pero que sepamos que hay un gran grupo aquí muy interesante. Tengo que darles una malísima noticia, pero es totalmente sensata. Estoy escribiendo un libro en relación con este tipo, de las estrategias de prevención. Y he aprendido que hay que apoyarse en el grupo. Lo decía Paco, y yo he escrito a muchísima gente muy conocida, muy reconocida, algunos están aquí, y todos han ayudado, y mucho, y han dado ideas. Pero quiero que se sepa que algunos irreconocidísimos compañeros nuestros, varones, me han escrito. En relación con tu texto, me parece esto y esto. Cambiaría esto y esto. Punto de aparte. A título personal. Por cierto, jamás digas que lo he dicho. Tenemos un tema que es realmente preocupante. ¿Qué es lo que dicen los varones? ¿Qué callan los varones que querrían decir? Este es un tema. Me parece esencial hablar del subsuelo de las realidades. Me consta que hay 2 o 3 periódicos, que hay alguna agencia. Claro, a mí me preocupa que lo de Cambrils, que lo de Barcelona o lo de Madrid, lo haya cometido gente nacida en Marruecos y nadie lo diga. Es decir, si los temas no se abordan, tenemos un verdadero problema. Tuve la suerte de estar en el Senado y empecé mis palabras diciendo, ¿cuál es el mayor insulto en este país? ¿Lo saben ustedes?
es hijo de puta. Es que está todo dicho. Esperemos, serio, que no nos pase lo que la Real Academia de la Lengua. 29 presidentes. Ni una mujer. Si es que está todo dicho. Por lo tanto, yo quisiera transmitir dos o tres cosas. Uno, la violencia de género es estructural. Se da en todos los países. Por mucho parte, lo decimos todos, con distintas situaciones. Y nos ha hablado de esa realidad paradójica de los países nórdicos, quizá porque la mujer alcanza una igualdad que admite la inmensa mayoría de los hombres, pero no algunos, quizá porque hay hombres que viven solos, quizás, bueno, todo se puede dar muchas explicaciones. Por cierto, explicaciones a posteriori, porque normalmente el que bebe, etcétera, bebe para darse, entre comillas, valor para hacer lo que ya ha pensado que va a hacer. Otra gente no lo haremos, seguro, jamás. Esto hay que saber, que uno se reconduce, y lo decía mi buen amigo Paco. Es verdad, es decir, sabemos. Llevarlo esto a la patología es un pedazo. Segundo, es instrumental. Es un manejo. También se ha dicho. Es decir, y si no haces lo que yo te digo, pasará algo. La amenaza está. Y vosotros conocéis canciones de rap, etcétera, que son tremendas. Y que están ahí y que son realmente tóxicas. Me acompaña José Luis, Eduardo, entre otros compañeros, del trabajo que estamos realizando con hijos que agreden a sus padres. Y es verdad, Pati, hay chicas que nos dicen yo me acuesto con mi novio y no quisiera. Y dices, estás obligada, y dice, en absoluto. Pero si no lo hiciera, seguiría con otro. Es terrible que hemos avanzado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué os pasa a las chicas que tenemos tantos problemas para que vayan a la piscina porque tienen, no sé, ¿cómo se llama? Estrías, porque tienen tantas y tantas cosas, ¿no? Esos malos sentimientos. Por lo tanto, busquemos la etiología. Y creo que lo ha dicho algún autor, la etiología está, y sigue estando, en que desde que nace un niño y una niña, es decir, ¿me dijo yo igual a mi nieto que a mi nieta? Yo creo que no. Y cuando nace una niña, se dice, ha nacido de esa edad, para el otro, para el otro. Y en cambio, el niño cuando nace el varón es para sí. Claro, hay una descompensación total. Mi buena amiga, la mujer más inteligente que yo conozco, creo, que es Spido Freire, y por tanto la persona más inteligente que conozco, en un libro que explicaba, decía que es que la mujer es esclava en general del padre, del marido, del hijo. Bueno, quizá sea extremarlo, pero me parece que algo hay. Dice, Weiss habla de, a los hombres se les enseña a pedir perdón por sus fallos, a las mujeres por sus éxitos. Y aquí hay una frase interesante de Victoria Camps. Hacer justicia no significa hacer igualitarismo, sino tratar diferente a los diferentes. Si todas las mujeres os fuerais y nos dejarais a los varones, aquí se aprobaría por mayoría que la ley en los procesos de separación, etc., es injusta. Eso es lo que piensan la inmensa mayoría de los varones, pero van a negar todos. Pero como nadie va a un prostíbulo y cada 14 kilómetros hay un puticlub, pone club, es puti. Por cierto, que la gente paga. Claro, esa es la idea clientelar. Y se ha dicho algo muy interesante antes. Claro que hay mucha gente que cree que el amor es bidireccional. Si yo te quiero mucho a ti, tú me tienes que querer a mí. ¿Cómo no? Es que ese pensamiento está en las nuevas generaciones también muy imbuido. Por lo tanto, este es un tema importante. Violencia de género. Violencia de género, que no está en todos los países, pero que es del hombre a la mujer. Otra cosa, de la violencia doméstica, la violencia en el hogar, podría llamarse violencia machista. Podría llamarse. Vámonos a Martín Baró. Vámonos a otro psicólogo y otra gente que trabajó. La realidad psicológica adquiere concreción en los individuos, pero en gran medida su origen está en la estructura social. Lo que ocurre es que nacemos con temperamento, hacemos un carácter, tenemos una personalidad, y esa personalidad se nos va haciendo en ese conjunto. No voy a hablar de estadísticas porque se nos habla de ese 65% de las mujeres que no denuncian a sus parejas. Es verdad, decana, que en Granada, desde aquella mujer Orantes que fue a televisión y denunció su realidad, las cosas han cambiado mucho. Pero es que hay que recordar que la mujer en España, lo digo por las chicas más jóvenes, no tenía derecho al voto. Ni en Noruega tampoco sobre este tanto, ni tenía capacidad para sacar dinero de un banco. Venimos de ahí. Venimos de que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque ¿qué es lo que digo? Yo he visto a mi madre limpiarle los zapatos encantada toda la vida de mi padre. Es que lo he visto toda la vida. Entonces, claro, ¿de dónde provenimos?
Pero hay que hacer un gran esfuerzo. Claro que no es un problema de la mujer, es un problema de la sociedad. Y eso sí es verdad, tenéis que dejar a las mujeres que muchos hombres participemos, pero hay muchos hombres que no pueden hacer un doble sentido. Es verdad que los que ya tenemos 60 años no se permiten ciertos chistes, pero sí que hay todavía mucho mal llamado micromachismo. Por lo tanto, en esa psicohistoria debemos de ahondar. Hablaba Aristófanes de las almas gemelas. Aviso a navegantes, a los más jóvenes, a los alumnos y alumnas. La media naranja. Es que es muy complicado, Paco. Es que hoy en día la gente se casa y vive... Bueno, yo llevo casado 40 años, tú fíjate, aquí está su hija que le diga que madre tan maja tiene, pero es que el 75% de los jóvenes os vais a separar. La pregunta es, si os educa para la ruptura, ¿por qué, como la pasta dentífrica que la aprietas y sale, se pasa del amor al odio? En vez de decir, joder, nos hemos llevado bien, inclusive compartimos 2 hijos, tú por tu lado y yo por el otro. ¿Se hace algo en ese sentido? ¿Cuándo vuelve la mujer generalmente? En los procesos de separación. Cuando dice, te dejo, ¿qué me dejas? Mi autoestima, mi daño, mi narcisismo, bajo ningún concepto. Luego se suicidará, o no, pero no es un trastorno mental transitorio. Hace lo que hace porque lo quiere hacer y lo tiene previsto. Pero dice, y si veis las frases de ellos, es así. Hace no mucho teníamos, ¿te acuerdas? Hace un congreso en Tenerife de psicología jurídica. Y de pronto, ante 600 personas, un responsable de México, que vamos a viajar tú y yo pronto, México matan 2.800 mujeres al año, reconoce México. Y el señor responsable de instituciones penitenciarias dijo, cuando un hombre mata a su mujer, lo hace por amor. Una periodista al acabar dijo, perdón, no lo he entendido, y dijo, lo hace por amor. Dice, es más, yo estoy en las cárceles y sufro. Y entonces dijo, ¿y qué cree que debe de hacer? Dice, pues no ir a las cárceles. Me lo informaron, lo pagué delante de las 600 personas a pedir perdón. Y pidió perdón de la siguiente manera. Dice, ¿cómo voy yo a no querer a las mujeres con lo que quiero a mi madre? Fijaros qué mensaje tan purulento. Por cierto, en la vida para cambiar cosas hay que hacer políticas. Hablé con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, para que informara al fiscal y le supuso mucho laboralmente, de lo cual me alegro. La violencia de género es una violencia de continuidad y tenemos que darnos respuestas. Si una persona es violenta con una mujer y esa pareja rompe y va con otra mujer, ¿será o no será violento? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, el problema no está en esa mujer, está en mí. Porque claro, el juego de esa obra de teatro de Luz de Gas es realmente terrible, es realmente preocupante. Es meterle la culpabilidad. No, claro que existe la maldad, y eso hay que decirlo en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Cuando un hombre tipo Bretón, Walter, mata a unos hijos para dañar y enterrar en vida a una mujer, sabe lo que hace. Y siempre hay algún psicólogo ingenuo que dice, se suicidará. No sirve. No, porque el poder del odio es muy grande. Ya despersonalizado. Cuando un hombre dice zorra, etcétera, está deshumanizando a la mujer. Y a partir de ahí la golpeará, la ridiculizará, etcétera. Pero porque se eleva en ese punto. Y si no, contéstenme a mí, ¿por qué el que maltrata a su mujer luego no va por la calle y maltrata a todo el mundo cada vez que le lleva la contraria? No, sabe dónde lo hace y en ese silencio profundamente cobarde es donde lo hace. Por lo tanto, a los más jóvenes, no, y a los menos, es que amar es dar a fondo perdido. Es que amar no es querer. Y desde luego, amar no es poseer. Ha cambiado las cosas, pero a mí me gusta mucho pisar la moqueta del poder, pero también comer por 6 euros en la carretera. Y siempre hay una televisión, Raúl, siempre hay una televisión porque a la gente no le gusta comer solo. Y ve la televisión. Y cuando se oye un hombre matar a su pareja o a su expareja, no es infrecuente, tampoco común, que en la mesa de al lado se oiga algo habría hecho. Aquí hay mucha gente de la tertulia del Café Gijón, Justicia y Utopía, y sabemos de esas realidades. Y la única vez que hemos tenido que echar a una persona, no echarla, decirle que no volviera, fue un hombre que había matado a su mujer. Pasó el tiempo en la cárcel y cuando ya estamos tomando cafecito le dije, ¿volvería a hacerlo? Y dijo, sin dudarlo. Esa es la respuesta a todo lo que hemos dicho. No me quiero ir, pero sí quería, fijaros, hablando de misoginia, una frase de Freud.
La gran pregunta que nunca ha sido contestada y la cual todavía no ha podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es ¿qué quiere una mujer? ¿Eso es lo que pregunta Segismundo? Pues Oscar Wilde dice, el hombre puede ser feliz con cualquier mujer, mientras que no la ame. Es que estas cosas están... Es que nos subyace mucho. ¿Cuál es ese tipo de violencia? Un acto de debilidad, una incapacidad, porque al final el que maltrata, el que domina, el dictador, depende de su víctima también. Y se queda desposeído, se queda desnudo cuando esa mujer decide irse. ¿Qué sociedad hemos hecho para que hoy algunas de nuestras hijas, cuando tienen que ir a retirar las cosas de casa del novio o exnovio, le tengan que decir a una amiga, ven y acompáñame? Esa es la sociedad. Y todavía hay gente, yo recuerdo a mi hija que la dejaba en Atocha cuando iba a la universidad y veía, Juan, a un tipo baboso de esos que no sabes lo que dices, pero te lo imaginas. Hasta que un día que se metió y me bajé y le dije, pero usted exactamente qué le pasa. Es que ese es el juego de los hombres, lo has dicho tú, Paqui, y si mataron a 30 y tantos. Es que es terrible, es que esa es cuánta gente tiene miedo, cuánto se silencia. Claro que hay alguna denuncia falsa y hace mucho daño, pero hay muchísimas más mujeres que callan, que no tienen posibilidad, que creen, y eso se estudia en psicología, Raúl, indefensión aprendida. ¿Por qué una mujer no? Porque no puede, porque le han enseñado que no hay otras cosas, porque no le ponemos los medios. Por cierto, en el País Vasco, cuando una mujer está en riesgo, se le pone una escolta 24 horas al día, como se hacía con los ediles, como se hacía con los concejales. Hay 44 mujeres en este momento en el País Vasco. En el resto de España, 11. Sí, es una cuestión también de decisión política. Bueno, acabo porque estaba en el prólogo, pero voy a acabar. Quiero simplemente decir que hay dudas. La trata de mujeres. Vosotros tenéis que hacer tesis doctorales e implicaros. La psicología y nuestras ciencias no pueden ser neutras. Tienen que implicarse, tienen que sentirse concernidas. Ahora bien, por ejemplo, una pareja de gays, de lesbianas, hace poco había un caso y una ha matado a otra. Claro, ¿es violencia o no es de género? No, porque no es un hombre el que mata a una mujer, pero llevaba 30 años de pareja. Debe ser, quiero decir que hay muchísimos temas ahí que nos debíamos de hacer preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay parejas que matan a la suya después de 40 o 50 años? Se mantiene todavía... Hay muchísimas cosas que dan campo para que estudiéis, para que os lo planteéis. Tenemos un gran problema y sí, como decía el compañero Paco Morales, es que este es un problema de la democracia, este es un problema de la sociedad, no puede ser una sociedad justa, no puede ser una sociedad libre. Y lo reúno con el tema de Cataluña. Nacer hombre o mujer. Nacer en Cataluña o en Albacete en este momento, ¿de qué depende? Es que nos liamos en cosas que son puramente azarosas. Lo importante en la vida es qué hacemos con la vida. Y lo importante para los alumnos, para los rectores, para los catedráticos, para los académicos, es preguntarse ¿para quién estáis viviendo? ¿Qué es lo que vais a hacer? Y este es un campo en el que implicarse. Muchísimas gracias. Democrática y civilizada Suiza se celebró un referéndum, como celebra frecuentemente para pronunciarse sobre muchas cosas más o menos trascendentes. Este lo era. ¿Debían votar las mujeres? Naturalmente, el truco de ese referéndum es que todavía las mujeres no habían votado, por eso se sometía al referéndum. Y los hombres dijeron que no. Luego lo solucionaron por otras vías, porque la democracia representativa tiene sobre la democracia directa algunas ventajas, y esto se puso de relieve entonces. Otra cuestión. Escribí hace algún tiempo un libro muy aburrido. Como no tengo talento, a mí me gustaría escribir novelas, como no tengo talento escribo libros de derecho, aún así me salen muy aburridos. El libro se titulaba El derecho a la integridad personal, que es justamente de lo que estamos hablando, enfocándolo desde lo que yo soy, que es profesor de Derecho Constitucional. El bien jurídico, protegido por este derecho es obvio, la integridad personal, la integridad física, la integridad moral. Y ha habido muchas leyes que yo estudié,
Muchas leyes para proteger ¿qué? Para proteger la integridad de quienes eran más vulnerables, no solo las mujeres, pero singularmente las mujeres, pero también las personas mayores, también los niños. Y claro, en el cómo, en el por qué, en los medios, resulta que éramos, y eso se veía claramente al analizar las leyes, que éramos deudores de los psicólogos, porque son los psicólogos, como se ha dicho reiteradamente, quienes deciden cuándo se da ese tipo de agresión, cuál es su alcance, es decir, el derecho, y muchas gracias por la confianza que algunos habéis demostrado en él, no puede casi nada. En este punto, ciertamente, sois vosotros, los psicólogos, quienes tenéis la palabra, y nosotros, modestamente, tratando de ir detrás vuestro, poniendo en práctica a través de las leyes y a través de políticas adecuadas lo que vosotros sugerís.